Saludos y bendiciones a todos mis amados hermanos, mis amadas hermanas en Cristo Jesús. En esta mañana, un bendecido día, un día más de oportunidad que el Señor nos regala. Aprovechemos el tiempo, porque los días son malos, dice. En esta hermosa mañana vamos a estudiar la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los acontecimientos que hemos visto como señales que avalan a la Escritura, a la palabra de Dios, pues son señales que se están dando para que nosotros veamos que la palabra de Dios es infalible, como dijo nuestro Señor Jesús, que todo se tiene que cumplir. Jesús dijo: el cielo y la tierra podrán pasar, pero ni una jota ni una tilde de la ley pasarán, dice la Escritura. Vamos a estudiar una parte de la Escritura que el Señor nos quiere hablar en esta mañana hermosa. Como puse el encabezado del video, la resistencia a Dios no es buena. Porque a veces resistimos a Dios. Porque a veces sin saber estamos resistiendo a Dios. Y la resistencia hacia Dios provoca enojo o ira a Dios. Porque nuestra resistencia no es agradable a los ojos del Señor. Pues las Escrituras muestran tantos pasajes explícitos que nosotros como humanos no podemos resistirle a la palabra de Dios. Pero ¿por qué razón o motivo está aconteciendo esto en estos tiempos? En estos tiempos, en esta generación que estamos viviendo, en el Evangelio de Cristo, en los ministerios, lo que más vemos en las iglesias y en los ministerios son pueblos resistiendo a la palabra de Dios, resistiendo a la sana doctrina, resistiendo a la santidad de Dios. Bueno, son señales y son profecías que se tienen que cumplir. Pero hay que tener conciencia que esa resistencia que hace el ser humano, resistiéndole al Señor, a la palabra de Dios, a la santidad de Dios, a la sana doctrina de Cristo, al Evangelio de Jesucristo, va a traer consecuencia como perdición. Y eso es lo que vamos a estudiar para que nosotros nos pongamos a reflexionar antes de tiempo. ¿Por qué el Señor habla antes de tiempo? Es que el amor de Dios es grande hacia nosotros, hacia la humanidad.
Porque la misma palabra nos enseña que Dios no quiere que nadie perezca o que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y así podamos ser salvos. Eso es lo que nos traza a Dios, ese es el propósito de Dios, esa es la promesa de Dios. Pues vamos a la Biblia, a la Escritura. En el libro 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 1. Pues tal vez ya sabemos de memoria esta palabra. Tal vez la palabra de Dios hemos escuchado una y varias veces, no sé cuántas veces. Pero es que a veces no lo aplicamos. No saboreamos, no hacemos el esfuerzo, el mínimo esfuerzo de meditar, de interpretar la Escritura. Ese es el problema que también a veces tenemos. La palabra de Cristo dice, son palabras de las últimas, postreras. Son palabras que nosotros debemos de distinguir, de percibir. Pongamos la mirada, las señales en el hombre, en la mujer, en el pastor, en el ministro, en la iglesia, en todo, para saber qué día se avecina. Porque muchas veces estamos conformados, nada más estamos inconformes en lo que hacemos. Pero debemos de despertar. Pues dice la palabra, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1, igualmente mi hermana Olivia, muchas bendiciones, mi hermana Victoria Flores, Dios le bendiga. Segunda de Timoteo capítulo 3, en el versículo 1 dice de la siguiente manera, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice. La palabra nos advierte, Dios da una advertencia a su pueblo, a sus hijos. Pero muchas veces el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, hay adormecimiento espiritual. Se están durmiendo el pueblo de Dios. No le gusta leer la Escritura, no le gusta escuchar la palabra de Dios. No se acercan para escuchar la palabra de Dios, no le dan tiempo, el más mínimo tiempo para leer la Escritura de Cristo, la palabra de Dios. Porque aquí nos está dando una alerta, pero muy necesaria, importantísimo. Dándonos una señal, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Pero si no leemos la Biblia no lo podemos entender. Si no leemos las Escrituras no podemos ver las señales. Porque para ver las señales, para entender las señales de la venida de Cristo, hay que visualizar la Escritura. Pero si aquel que no lee la Escritura, si no lee la Biblia, ¿cómo se va a dar cuenta las señales de la venida de Cristo? O lo que avecina por acontecer. Ya sea lo bueno o lo malo, porque eso sobre la tierra viene lo bueno y viene lo malo. Es que hay que estar despierto, tanto espiritualmente como físicamente, como lo hacemos en lo físico. Ya se avecinan las horas de madrugar, se avecina la hora del alba en las mañanas. Entonces ya sabemos qué horas levantarnos. ¿Qué tiempo haces para prepararte, para ir al trabajo, para hacer tus quehaceres? No sé qué cosas hacemos. Así hacemos, en lo que vemos. Pero también debemos de hacer eso también en lo espiritual.
Pero para poder ver, para poder percatarse de lo que viene sobre la tierra de la palabra de Cristo, hay que estudiar la Escritura. Hay que leer la Escritura, meditar la Escritura, escuchar la Escritura. Gloria al Señor. Porque nos está dando esa alerta roja. Nuestro Señor Jesucristo cuando dice, también debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice. Entonces, si no fueran peligrosos, no lo diría el Señor. Porque muchas veces hoy en día cuando se le habla que viene esto, que va a pasar esto, que el Señor ha hablado de esta manera, que el Señor ha dicho esto, que el Señor va a cumplir estas palabras, se va a cumplir estas profecías, muchos nada más se burlan hoy en día. El pueblo de Cristo están sentados, están comiendo, están bebiendo, están festejando, es todo lo que hacen. Entretenimiento. Pero ni siquiera le ponen atención qué es lo que avecina respaldado por la palabra de Cristo. ¿Qué señales podemos ver? ¿Qué señales podemos distinguir sobre la venida de Cristo? Pues dice en el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, dice. Primera señal. Hombres amadores de sí mismo. ¿Qué hace un hombre o una mujer amador de sí mismo? Él va a la iglesia cuando él quiere. Él va a la iglesia cuando ella quiere. Él va a hacer como se le pegue la gana con la palabra de Dios. Y es ahí donde incluye la resistencia hacia Dios. Porque nos llamó Cristo para obedecer su palabra, para vivir su palabra. Aunque a muchos pone por pretexto, por su trabajo, por su profesión. Pero eso no debería de ser estorbo por obedecer a Dios. Dios no nos prohíbe trabajar, Dios no nos prohíbe de estudiar, Dios no nos prohíbe tener cosas materiales. Pero siempre y cuando hay que mantener el lugar que le corresponde a Dios. Y ahí es donde cuando el Señor se molesta, se enoja, cuando no le damos a su lugar, como dice la palabra. Habrá hombres amadores de sí mismo, dice. Es un punto de eso que nosotros hacemos la obra de Dios cuando nosotros queramos. Pero no solamente eso. Amadores de sí mismo incluye, se hacen los ministros hoy en día. Exigen, imponen la ley de Dios a sus seguidores sin que ellos los hagan. ¿Cuántos pastores piden diezmo y no diezman ellos? ¿Cuántos imponen predicar el evangelio y no predican ellos? ¿Cuántos imponen leer la escritura y no leen ellos? Porque ellos tienen mensajes preparados. ¿Cuántos ordenan que ayune el pueblo y ellos no ayunan? ¿Cuántos
impone que el pueblo de Dios vayan a visitar a los enfermos y ellos no van. Pues eso incluye amadores de sí mismos. Primeramente pones en primer lugar sus gustos y en segundo lugar lo pone lo que es de Dios. Pero no nada más eso quiere decir amadores de sí mismos. Es que primeramente se le tiene que obedecer primero a ellos y después a Dios. Ahí nos está dando una señal primeramente de esta palabra. Si detectamos esas actitudes, entonces hay que poner atención. Segundo, ávaros. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es amar más las cosas materiales que lo espiritual. Amar las cosas materiales que la salvación. Pero muchos, por amar a la avaricia, no predican la verdad. Al contrario, no les dice, cuando un seguidor de Cristo está en pecado o está mal, porque ese seguidor o esa seguidora da buenas ofrendas o da buenos diezmos. Y esa es la avaricia. Amar más las cosas materiales que lo espiritual. Amar más las cosas materiales que la salvación de nuestra alma. Porque muchos así están hoy en día. Muchos ministros no les importa su vida espiritual, no le importa su salvación de su alma y la salvación de los seguidores de Cristo, el pueblo de Dios. Entonces ahí incluye lo que es la avaricia, ávaros, vanaglorioso. Vanaglorioso quiere decir sin fundamento, lo que es la vanidad. No hay corrección, no hay edificación, no hay exhortación. Entonces son vanagloriosos. Entonces son señales de los postreros tiempos. Soberbios. La soberbia es el arma más mortal del enemigo. Cuando el ser humano se vuelve soberbio o soberbia hacia Dios. Y todo eso es resistencia a Dios. Y toda resistencia no es recomendable. Porque la resistencia al final nos llevará a la perdición. Pero si nosotros queremos ser salvos, si queremos que nuestra alma sea salva al final, entonces debemos de aprender a no resistir
a Dios, al no resistir lo que Dios ha establecido en su palabra. Si Dios dice que hay que orar, hay que orar. Si Dios dice que hay que leer la Escritura, hay que leer la Escritura. Si Dios dice que hay que ayunar, pues hay que ayunar. Si Dios dice que hay que evangelizar, pues hay que evangelizar. Si Dios dice que hay que visitar a los enfermos, pues hay que visitar a los enfermos. Pero siempre y cuando hagamos lo que respalda la palabra, lo que Dios encomienda a que nosotros hagamos. Y siempre y cuando también hagamos por amor a Cristo. Gloria al Señor. Blasfemos. ¿Cuántos de los hermanos no han nacido de nuevo? Cuando estabas en el mundo blasfemabas. Hablaban palabras ásperas. Hablaban palabras maldicientes. Y lo siguen haciendo estando en el cristianismo. Y eso es malo también. Las palabras truaneras, lo que nosotros le conocemos como relajos o bromas, Dios no le agrada eso. Son palabras truaneras, truanerías. Pero ¿cuántos del pueblo de Dios siguen con esas modalidades? Esas vanidades, palabras vanas, sin beneficio, sin edificación. Pues hay que despertar, mis amados hermanos. Hay que despertar, mis amadas hermanas. No hay que seguir dando lugar a esas cosas. No es por divulgar, no es por murmurar. He escuchado a muchos hermanos que siguen hablando palabras maldicientes, palabras abrumadoras, palabras truaneras, como dice la Escritura. Palabras de burlas. Y Dios no le agrada eso. ¿A qué nos está dando a entender este pasaje de la Escritura? Que en los postreros días van a haber esos tipos de hombres y mujeres resistiendo a la palabra de Dios, resistiendo a la sana doctrina. Blasfemo, dice la Escritura. ¿Cuántos siguen blasfemando? ¿Cuántos de los que dicen ser cristianos y siguen blasfemando? Siguen en los malos caminos. En la drogadicción, en el alcoholismo, en la fornicación, en el adulterio. Pero ¿dónde nos conducirá todo eso? ¿A la perdición? Por eso el Señor me hizo inspirar poner en el encabezado del video: la resistencia no es buena. La resistencia hacia Dios no es buena. La resistencia hacia Dios nos va a llevar a la perdición y al final al infierno. Pero si nosotros logramos entender esta palabra, si nosotros logramos entender
la Escritura, la palabra de Cristo, nos podemos salvarnos. Es que ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros nos salvemos. Es que tú te salves y yo me salve. Dios no es malo. Porque muchos lo toman como Dios que es malo, al decir que estamos en pecado. Pero si Dios nos dice que estamos en pecado, es porque Él sabe porque es malo lo que estamos haciendo. Pero muchos ya se molestan hoy en día en la sana doctrina, en la exhortación, en lo que dice la Escritura. Muchos se molestan, se enojan. Pero no es el tiempo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Es el tiempo en que nosotros nos pongamos en los ojos a nuestro Creador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que vivir de la palabra. Como dice el apóstol Santiago, no hay que ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Estamos en blasfemos. Siguiente dice, desobediente a los padres. Es lo que más abunda hoy en día. ¿Cuántos hombres, varones, jovencitos, jóvenes, cristianos, desobedecen a sus padres? Desobedecen a sus madres. ¿Cuántas jovencitas, señoritas, jóvenes, desobedeciendo a sus padres, desobedeciendo a sus madres? Estas son señales. Cuidado, mis amados hermanos. Cuidado, mis amadas hermanas. Tengan cuidado. Porque Dios no nos tomará por inocentes si nos haya culpables en el día de juicio. Eso dice la Escritura. Yo no lo estoy intentando nada. Porque si el que está resistiendo la palabra de Dios, porque al desobedecer al padre, al desobedecer a la madre, es resistencia a Dios. Porque la palabra de Dios dice que hay que honrar al padre y a la madre para que seamos de largos días y veamos el bien y la misericordia de Dios sobre la tierra, dice la Escritura. Pero cuando el hombre y la mujer de Dios desobedece a su padre y a su madre, está resistiendo a Dios. Pero cuando resisten a Dios, el hombre o la mujer de Dios, es preparando el mal mismo. No es que Dios sea malo. No es como muchos dicen, no es que el diablo me engañó. No, el diablo está atado. El diablo está encadenado. Ciertamente hay espíritus, hay demonios, pero a nadie puede obligar a hacer las cosas indebidas. El que hace las cosas indebidas o el que practica el pecado es porque ellos mismos deciden. Nosotros decidimos hacer lo malo. No son los demonios, no es el diablo. Somos nosotros mismos. Porque muchos ponen pretexto de esa forma. No, es que el diablo me engañó. ¿Hay poco platicado con el diablo? ¿Verdad que no? Somos nosotros. Ese ser humano. Pero hay que despertar en este tiempo. Hay que ver la Escritura.
desobediente a los padres, dice, es una resistencia a Dios. Y esa resistencia, si no lo cambias, tarde que temprano, vas a cosechar lo que estás sembrando. Porque la resistencia hacia Dios es destrucción, es perdición y al final al infierno. Pero Dios no quiere eso para mí, Dios no quiere eso para ti, Dios no quiere eso para sus hijos, Dios no quiere eso para su pueblo, sino que Dios quiere que todos nosotros alcancemos la misericordia de Dios y así poder ser salvos. Gloria a Dios. Ingratos dice. La palabra ingrato quiere decir mal agradecido. Que no son agradecidos. ¿Cuántos en el pueblo de Cristo no agradecen el amor de Dios? ¿Cuántos del pueblo de Cristo son ingratos? Estamos estudiando las señales. ¿Qué señales podemos identificar? ¿Qué señales podemos ver en las iglesias, en los cristianos, en los hombres, en las mujeres de Cristo? Porque no todos van a ser hijos de Dios. Porque no todos van a alcanzar la salvación. Solamente aquel que se prepare, solamente aquel, como en este momento, si estaba resistiendo a Dios, si estaba desobedeciendo a la palabra de Cristo, si hoy se vuelve obediente, si hoy deja de resistir a Dios, entonces ese humano o ese ser pasa a la obediencia de Cristo. Entonces ya pasará a otro esquema. Entonces ya va a pertenecer en el grupo de obedientes. Como dije en la Escritura. ¿En qué equipo estamos? ¿En de los cabritos o en de las ovejas? Porque si somos resistentes a Dios, entonces estamos a la mano izquierda de Cristo. ¿Qué dice el juicio de las naciones? En el libro de Mateo. Que los cabritos estarán en las manos izquierdas de Cristo. Y los corderos estarán en las manos derechas de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los cabritos? Los que resisten a Dios. Entonces, ¿quiénes son los obedientes de Cristo? Son los que están en las manos derechas de Cristo. Entonces se están formando equipos. Entonces, ¿de qué equipo estás? ¿Estás en el equipo de los cabritos o estás en el equipo de los corderos? Gloria al Señor. Igualmente, Dios le bendiga a mi amada hermana Vicky García. Estamos en que no somos agradecidos. Igualmente, mi hermana, muchas bendiciones. Ingratos, dice. Ingratos. Y dice, sigue, impíos. ¿Quiénes son los impíos? Muchas veces el pueblo de Dios dice, cuando se le pregunta quiénes son los impíos, no, es que son aquellos los que no han aceptado a Cristo. Pero no es verdad. Los impíos son los que resisten a Dios. Son el pueblo de Cristo que están resistiendo a la santidad de Dios.
son pueblo de Cristo que resisten a la sana doctrina, que resisten al Espíritu Santo, que resisten a la exhortación de la Escritura. Esos son los impíos. Los impíos son los resistentes a la Escritura de Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos convertimos en impíos cuando no atendemos lo que Dios demanda de nosotros? Cuando no obedecemos lo que Dios nos exige que nosotros hagamos. Ahí es donde nos da el calificativo el Señor de impío. Impío significa resistente a Dios. Significa desobediente a Dios. La palabra impío. El impío conoce la Escritura, pero no obedece. El impío es cristiano, pero no es obediente. El impío no es idólatra, pero no obedece la Escritura. El impío es cristiano, pero no hacedor de la palabra. Eso significa la palabra impío. Gloria al Señor. Vamos por el versículo 3. Sin afecto natural. ¿Cuántos de nosotros nos cambiamos? ¿Cuántos del pueblo de Dios se cambian de su forma de vestir, de su forma de hablar, de su forma de rasurar, hasta de su forma de caminar? Hasta se quieren cambiar la imagen que trae en su cara. Porque muchos me dicen, es que no me gusta mi rostro. Muchos se pintan el pelo. Muchos se enchinan su cabello por no tener cabello chino. Y cuando le salen las canas, pintan sus cabellos. Sin afecto natural. Si es natural que nosotros nos salen canas, es natural que si somos chaparritos, es natural que si somos negritos, es natural que si tenemos cabello chino o no lo tenemos chino. Es natural nuestra forma de hablar. Es natural nuestra forma de caminar. Todo lo que Dios ha hecho en nosotros es perfecto. Es bueno, dice la Escritura. Pero ¿cuántos tratan de cambiar eso? Por ser color de piel las uñas, lo mete de colores. Por ser blanco quiere ser negro. O estar negrito y quiere ser blanco. No, es que no debe de ser así. Es que son señales lo que está aconteciendo. Si el espíritu engañador te visita, que te cambies de tu naturalidad, no lo permitas. Porque te va a llevar a fracaso. Porque al hacerlo estás resistiendo a Dios. El afecto natural ya es natural. Es que si nací chueco de nariz, pues soy chueco de nariz.
Es que si nací con grandes orejas, pues soy de grandes orejas. No me puedo mochar un cacho. Si nací con ojos azules, pues soy de ojos azules. No lo puedo cambiar por rojos. Es para que entendamos la Escritura. Es que muchos de nosotros, muchos de los hombres, de las mujeres de Cristo, de las mujeres de Dios, de los hombres de Dios, se quieren cambiar. Son oaxaqueños y se quieren parecer de Houston, de Texas, o de Nueva Zelanda, de Italia. Como yo soy mazateco. Pertenezco al estado de Oaxaca. Soy oaxaqueño. Es que no deberíamos de dar vergüenza de dónde somos. Si es natural, seamos naturales. Es como si yo dijera, no, es que no me gusta porque soy tenangueño. Es que me quiero parecer de Estados Unidos. Pero a Dios no le gusta eso. Es que Dios quiere como Él nos creó. Por eso dice la Escritura, sin afecto natural. Dios te bendiga, mi amado hermano Cayetano González. Igualmente, muchas bendiciones. Por eso la Escritura dice, sin afecto natural. No cambies tu naturalidad. No cambies tu apariencia. No cambies tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de vestir. No es por criticar. Es que pongamos los pies sobre la tierra. Cristo no se cambió. Cristo, como Él vino, tal vivió y así se fue. Hay que tener cuidado en estos sentidos. Siguiente manera de la palabra: implacables. ¿Cuántos de nosotros ahora, hoy en día, no nos gusta que nos llame la atención? Implacables. Cuando se le llama la atención o cuando se les predica la verdad, se molestan. Es porque son implacables ya. Ya no se doblegan. Ya no quiere cambiar. Es que ya están a gusto. Como están sirviéndole al Señor. Pero eso no es bueno. Eso es resistencia a Dios. Estamos estudiando qué es la resistencia a Dios. Calumniadores. ¿Cuántos calumnian? Levantan falsos contra su prójimo. Levantan falsos con tal de quedarse bien. Muchos inventan cosas que no son, palabras que no son. No es que me dijo tal que tú eres así, que tú eres así, que tú haces esto, con tal de quedar bien. Calumnia, difaman, hablan mal del prójimo. Eso es ser
calumniadores, intemperantes. ¿Quiénes son los intemperantes? Los que rápido explotan, el fácil de enojar. Nomás unas cuantas palabritas y ya explotó. Eso es ser intemperantes. Eso no le gusta al Señor. No está permitido. Hay que ser paciente. Hay que ser paciente. Intemperantes es de alta temperatura, temperamento, que rápido se enoja. Crueles, que no tiene piedad, no tiene misericordia. Aborrecedores de lo bueno. No le gusta lo bueno. No le gusta la buena palabra. No le gusta la sana palabra. No le gusta cuando se le habla lo bueno del Evangelio, la buena de la palabra de Cristo. Se molestan. Aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores. En la cara o enfrente, cuando lo tienes enfrente, te habla bonito, te habla bien, no se muestra ser tu enemigo, no se muestra ser tu enemigo o que te levante falso. Pero cuando habla de ti con otras personas, entonces habla mal de ti. Esa es la traición. Eso es ser traidor o traidores. Impetuosos. Todo lo quiere instantáneo, rápido, sin pausa. Va unido al intemperantes, el impetuoso. El impetuoso va unido, es compañero de intemperantes, porque se enoja rápido y rápido quiere hacer las cosas. Rápido hace las cosas malas, pero para hacer las cosas buenas, desvanecen. Esos son los impetuosos. Infatuados. Se hacen de impatos. Se hacen de que no saben nada, aunque lo saben. ¿Pero por qué dicen que no saben nada? Porque no quieren compromiso con el Señor. Muchos dicen que no saben leer la Escritura o no le entienden la Escritura. Pero para hacer las malas cosas, sí son entendidos, sí son sabios. Para difamar, para calumniar, para levantar falso contra sus prójimos, sí son buenos y buenas. Pero cuando se le dice, si han leído la Escritura, o qué saben de la Escritura, ellos dicen que no saben nada, que no les entiende. Infatuados. La palabra infatuado significa que hay que hacer de tonto. Es como si yo dijera en estos momentos, no, es que no le entiendo esto, aunque lo sé.
Pero lo estoy diciendo para no hacer compromiso con el Señor. Esos son los infatuados. Se infatúa solo ellos son los mismos. Y eso tampoco no le agrada al Señor. Esas cosas son resistencia a Dios. Y eso no es bueno. No es recomendable. Amadores de los deleites más que de Dios. Ahí está. Los vanagloriosos. Aman más las cosas vanidosas que las cosas de Dios. Ahí vemos. Eso es lo que vemos hoy en día. Para ir a un evento mundano, pagano, como lo fue el día de ayer, muchos se fueron con sus tripas chillando, haciéndose fila, en lo que fueron ver 3, 4 horas, soportando el hambre y sed. Y no se enojaron, no se molestaron. Pero que se ponga a escuchar 1 hora la palabra de Dios, nomás le chilla tantito la tripa y ya se van. Esos son amadores de los deleites del mundo que las cosas de Dios. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Esos abundan muchos hoy en día. He visto iglesias donde he predicado. Termina de 12 a 1 de la tarde. No, ya están desesperados y pasa 2, 3, 4 minutos de la hora. Pero cuando van allá haciendo las cosas del mundo, ahí sí pueden aguantar lo que sea. Se aguanta la lluvia, se aguanta el calor, se aguanta el hambre, se aguanta la sed, con tal de estar bien con el mundo. Pero cuando es de Dios, no aguantan nada. Es lo que son el pueblo de Dios hoy en día. Eso es lo que veo. Eso es lo que yo observo. El tiempo que me ha dado el Señor de predicar su palabra, he visto estos casos. Pero es tiempo de ponerle freno a estas actitudes. Si tú que estás escuchando esta palabra, si tú tienes algunas de estas cualidades, corrígete, mi amado hermano, mi amada hermana, cámbiate. Restáurate, renuévate, vuelve al camino del Señor. Porque si estás resistiendo a la doctrina de Cristo, entonces la consecuencia, al final, vas a perder tú. No va a perder al diablo. Él ya perdió en la cruz de Calvario. No va a perder los demonios. Ellos ya están perdidos. Ellos ya están expuestos al lago de fuego y azufre. Pero tú, mi amigo, mi amado hermano y hermana, tú que estás vivo aún, tienes la oportunidad. Es tiempo en que tú decidas, dejas las mundanalidades, dejas la vanagloria del mundo, y vuélvete a Cristo. Reconcílate con Cristo. Deja de hacer lo malo y vuelve a Cristo, que el Señor te recompensará. Jesucristo te espera con los brazos abiertos. Está extendido sus manos para recibirte, para hacerte de nuevo como Él quiere que tú seas. Si andabas de peor y mal, si andabas de mal, si estabas mal formado, si el enemigo te formó ya en otro sentido, el Señor está dispuesto
a renovarte, a darte los cambios que Él prefiere que tú seas. No diga que tú ya eres como eres. No diga como dice alguno, es que yo ya no puedo, ya no tengo oportunidad. No es cierto. La oportunidad, cuando estamos vivos, aún tenemos la oportunidad. Si tú que escuchas esta palabra y si tú que vas a escuchar de aquí en adelante esta palabra, tienes la oportunidad. Reconcíliate con Dios, vuelve a los caminos del Señor y deja las cosas que no le agradan al Señor. Tú sabes en qué condición estás. Si no tienes nada de lo que has escuchado a través de esta palabra, no hay problema, sigue adelante. Pero tú ya sabes qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer para alcanzar la salvación que Cristo nos ha preparado de antemano, que nos dejó esta herencia incorruptible que es la vida eterna. Así que, amado hermano, hay que hacer el esfuerzo por alcanzar la misericordia de Dios. No hay pierde, no es difícil, solamente acoplarse lo que dice la Escritura y ensamblarse al camino del Señor para que podamos obtener la victoria. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te proteja, que Dios te guíe y te ilumine. Si tú que estás mal o que tienes algunos de estas cualidades que has escuchado esta palabra, que son señales finales, que son señales en los postreros tiempos, entonces pide a Dios que te cambie. Pide al Espíritu Santo que te guíe, que te ilumine. Ciertamente tú podrás decir, tú podrás cuestionar, diciendo que has luchado, que has batallado por tratar de ser buena mujer, buen hombre, y no has podido. Pero te garantizo, a 100%, en el nombre de Jesucristo, que si tú tomas una decisión concreta, sincera, para con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un compromiso total, un compromiso concreto con el Señor hará un milagro en ti. Él te puede cambiar, Él te puede cambiar, Él te puede transformar, te puede renovar, te puede hacer las cosas mejores que lo que ni tú te imaginas. Porque Dios cambia. El Dios nuestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él es el alfarero. Él es el que cambia. Él es el que transforma. Él es el que bendice. Y al final, Él nos dará la vida eterna. Es que Dios no quiere que perezcamos. Dios no quiere que tú perezcas, que yo perezca.